a pasar? 10 para las 8. Sí, ahí como el Espíritu Santo vaya, ¿verdad? Él es el que fluye. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a ver, pues todos saben, todos conocen la historia del sirio Naamán. Ya han leído, ¿no? La historia del sirio Naamán. Para irnos rápido, ¿no? Porque sería, vamos al segundo libro de Reyes. 5 minutos nada más. Ya. No, nada más bueno, les voy a dar una entrada rápido, ¿no? Bueno, Dios siempre lo que quiere el Señor es que nosotros caminemos en esa rectitud, ¿verdad? Las hermanas ya nos han ido explicando, las maestras, cómo el siervo tiene que ir creciendo, ¿no? Cómo debe de caminar, ¿no? Los principios, ¿verdad? De la palabra, todo lo que nos han ido mostrando, pues ha sido de bendición porque es de edificación. Y entonces nosotros vemos que la Biblia como una plataforma, pues nos muestra, ¿verdad?, siervos que cometieron errores. Claro, no juzgamos, ¿verdad?, pero nos van a servir a nosotros para que no los cometamos como ellos. La idea de los siervos van caminando en ese camino que ya trazó el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, desde el tiempo en el Antiguo Testamento, nos lo mostraba por medio de Moisés, ¿verdad? Profeta Moisés, siervo de Dios, cómo el Señor le da un diseño a Moisés donde le muestra el tabernáculo, y son 3 áreas, ¿verdad? 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y entonces el Señor Jesús nos lo resume todo eso porque esa es la sombra, y entonces nos lo resume en la escritura donde dice Juan capítulo, me parece que es Juan capítulo 15. Si vemos ahí, nos lo resume rápidamente el caminar de un siervo, ¿no? Juan capítulo 14, perdón, y vemos en el versículo 6, ¿verdad? Ya están ahí, Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Entonces, en esas 3 áreas, Jesús nos muestra la sombra que le dio a Moisés, ¿verdad? Una es, yo soy el camino. Y las hermanas nos han hablado del camino, ¿verdad? Cómo tiene que caminar un siervo, ¿sí? El camino, ¿verdad? Cómo ya Jesús lo trazó, ¿verdad? Ya no lo trazó. Y vamos caminando en ese ejemplo del Señor Jesucristo, en el camino, que era el atrio, ¿verdad? Era el atrio y la sombra, estamos yendo rápido. Y luego dice, y la vida, ¿sí? Perdón, yo soy el camino, la verdad, perdón, ¿sí? Me quería saltar, ¿verdad? La verdad. Entonces Jesús es verdadero, ese es el lugar santo, ¿sí? Ese es el lugar santo, o sea, son 3 cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llega a ser santo, ¿verdad? El Señor en ese caminar, y entonces nos muestra, y yo soy la vida, ¿verdad? Que es en el lugar, en la sombra era el lugar santísimo. O sea, Jesús tenía ya trazado el camino en 3 partes, ¿verdad? Y ese es nuestro camino de cada uno de los siervos. Caminar en la sombra, que era el camino, hoy nuestro caminar. ¿Sí se va entendiendo o no? ¿Sí? ¿No lo estoy revolviendo? ¿Sí? O sea, nuestro caminar como Jesucristo, ¿sí? En la tierra. Y ser verdaderos como Jesucristo es verdadero. Amén. Para poder tener entrada al lugar santísimo. Amén. Y entonces nos muestra, le decíamos, en los siervos, ¿verdad? Del Señor. Y en uno es en el siervo Eliseo, ¿verdad? Como un maestro, ¿verdad? Como un maestro para el siervo Geisi, ¿no?
su siervo, ¿verdad? O sea, otro siervo, pero siempre el Señor los enviaba de dos en dos, al maestro y al discípulo. Amén. Como Elías con Eliseo, ¿verdad? Después le da la encomienda a Eliseo y Eliseo tiene como discípulo a Gehazi, ¿verdad? Sí. Y entonces así es en este caminar. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes nacieron en una cuna cristiana. Y entonces en la cuna cristiana es diferente a nosotros que nacimos en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adquiere mucha maldad en el mundo. Es diferente a una cuna cristiana porque los maestros que son los adultos, en este caso papá y mamá, y si no los hermanos mayores, van trazándonos el camino. Nos van dando una guianza, nos van enseñando morales, nos van enseñando a comportarnos. O sea, por eso hablamos de que es una bendición esta iglesia, porque ya el camino, por así decirlo, ya está trazado, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos cómo va, ¿verdad? Y todo. Pero en el caso del que viene de la calle es diferente, porque ha adquirido muchas enseñanzas malas, ¿verdad? Y entonces el alma se va ensuciando, ¿sí? Se va ensuciando y entonces la limpieza, o sea, es más trabajo, ¿sí? Para uno que para los que nacieron en una cuna cristiana, ¿no? No todos, ha habido siervos que se han perdido igual, ¿verdad? Nacieron de una cuna cristiana y se han perdido, ¿verdad? Y han adquirido en la calle la maldad. Entonces hablamos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, y si me acompañan rápido nos vamos a ir. Hablamos que, bueno, ya llegó Gehazi con este Eliseo, y era su maestro. O sea, yo veo que ahí Eliseo le estaba enseñando buenas cosas a Gehazi, ¿verdad? Le estaba dando la enseñanza como nos la dan a nosotros. Entonces ya llevaba un camino recorrido Gehazi, ¿verdad? Ya. Y entonces en ese momento vamos rápido a Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a saltarnos hasta el 15, les quiero dar ahí rápido cómo el sirio Naamán, pues era una persona poderosa, era rico, ¿sí? Pero tenía lepra. Sabemos que el símbolo ya nos lo mostraron la hermana, ya sabemos que es el símbolo de la lepra, o lo sinónimo es el pecado, ¿verdad? El pecado. Y entonces en ese pecado, pues llegó esa persona poderosa, ¿verdad? Con el profeta. Y entonces ahí en el versículo 15 vamos a saltarnos, capítulo 5, versículo. Ya después de sumergirse en el Jordán, ¿verdad? ¿Sí? Que el Señor, que Gehazi, que Eliseo le había indicado que se sumergiera 7 veces. Ajá. Ahí está un número divino, ¿verdad? Y dice, y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué quería hacer este sirio? O sea, Naamán quería darle una recompensa, ¿no? Porque pues, por medio de lo que le había dicho quedó limpio de su lepra. Dice, mas él dijo, o sea, Eliseo le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Sí? Entonces no quiso recibir nada, ¿no? Porque la palabra no se vende, la sanidad no se vende, nada de lo que es del Señor se vende. De gracia se recibe y de gracia se da. Amén. Y entonces dice, si nos saltamos hasta el versículo 20, dice, entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando lo vio Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces Naamán pues se los da, ¿verdad?
Entonces vemos aquí lo que este siervo estaba haciendo, ¿verdad? Estaba mintiendo y aparte estaba codiciando. O sea, lo que le entró a este Gacy fue la codicia, ¿verdad? ¿Por qué entra la codicia, hermanos? Bueno, es una ambición también, ¿verdad? Es que un espíritu de lepra jala otro espíritu de pecado, o sea, de lepra, ¿verdad? Siempre va dándole. Y entonces iba de pecado en pecado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque a veces el caminar en las cosas del Señor tiene que ser en una fe, porque el camino de Dios es de fe. Y entonces aquí vemos que a este criado, o sea, al siervo Gacy, le faltaba fe. Número uno, o sea, le faltaba fe, porque si hubiera tenido fe, hubiera esperado el tiempo del Señor. Porque todo es en un tiempo, hermanos. Aquí, entonces vemos que este siervo toma lo que no le pertenece y aparte miente que lo había mandado Eliseo, ¿no? Sí. Y entonces, después de eso, vamos a otro versículo rápido. Vamos al 24. Nos saltamos al 24. Y así que llegó a un lugar secreto, bueno, ya que le dio las cosas a Naamán, dice que él las tomó y las llevó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gacy? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. O sea que toda la lepra de Naamán se le pasó a este siervo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos ¿qué nos muestra el Señor, verdad? ¿Qué nos muestra el Señor a través de esta enseñanza? Que la preparación del siervo, pues debe de ser en una rectitud, en una transparencia, en una fidelidad, en una lealtad, en un camino verdaderamente donde Dios está puesto sus ojos en ti y tú tienes que caminar en esa línea, en ese camino que ya te trazó Jesucristo, una rectitud, hasta alcanzar la integridad. Y es un trabajo, pues no es difícil, ¿verdad? Nosotros lo ponemos difícil, pero no es difícil porque vamos caminando en la fe. El Señor siempre nos dice en la palabra: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos está hablando? Que lo hagamos y que nosotros de alguna manera, como vamos a desarrollar un ministerio, bueno, me cuento entre el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos lleva en un propósito. Y entonces aquí vemos que Eliseo pues sabía lo que había sucedido ya, porque el Espíritu del Señor estaba en Eliseo. Y el Espíritu de Dios es la profecía, o sea, él ya sabía todo, por eso le dice a Gacy: no estaba ahí yo cuando bajó él y te dio las cosas en el carro. O sea, sí se dio cuenta. Y a veces nosotros, para ocultar algo, vamos de mentira en mentira como ¿verdad? O sea, queremos tapar un hoyo y se destapa otro más grande. O sea, lo que el Señor quiere que lleguemos a ser verdaderos, hablábamos, ¿no? De la verdad. O sea, el que nosotros pudiéramos decir: no, es que es una mentirita pequeña. Todo pequeña o grande es mentira delante de Dios. Y si nosotros sabemos que vamos a desarrollar un ministerio, pues tendríamos que estar constantemente, pues, dándonos una escudriñada, ¿verdad? Examinándonos día a día, cómo estoy viviendo mi camino delante de Dios, ¿verdad?
Si en mi caminar hay alguna mentira, algún engaño o algún chantaje o alguna falta delante de Dios primero, pues tengo que corregirlo, porque lo que quiere Dios es que alcancemos esa estatura del varón perfecto. Ahorita me preguntaba mi hermano, ¿verdad?, tocante a esto, pastor, yo le quería preguntar si todavía nosotros como cristianos, o hay pastores todavía que tienen ese espíritu de lujuria, ¿verdad?, hacia la mujer que pasa. Le dije, sí, mientras estamos en la tierra, pues somos presa de esos espíritus. Si no es que ya los traíamos, pues también se meten, porque estamos en un caminar. Y el enemigo está constantemente aventándonos esos dardos, igual aparte de lo que traemos. Hablamos que hay 3 enemigos, ya lo conocemos, ¿verdad? Uno mismo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, y el mundo. Por eso nos habla la hermana, lo que está en el mundo es contra Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tenemos que cuidar esa parte, porque decía un día un orador, ¿podrán los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles tener demonios? O sea, hacía esa pregunta en un auditorio, ¿no? Y pues decían varios, no, ¿cómo que? Pues si ya tenemos un ministerio, ya estamos ya bien, ¿no? Y sí, dijo, se paró uno y dijo, sí, todavía somos presa de esos espíritus. Sí. Y entonces la pregunta que me hacía el hermano, ¿sí puede un pastor todavía voltear y ver con ese morbo o esa lujuria? Le dije, bueno, sí y no, porque si hay pastores que si no han trabajado esas áreas, pues tienen desatado ese espíritu, ¿no? Pero si ya lo entregaron a Dios, ya lo trabajaron, que debió ser desde el bautismo en agua, cuando se ahoga todo ese pecado, cuando pues la tentación en este caso, tú tienes que dominar tu yo ya, o sea, y eso ya está entregado, de alguna forma ya no tiene uno por qué estar volteando. Amén. Y entonces sí es un trabajo que tendría que hacer el siervo o la sierva en este caminar, lo que oíamos ahorita de la hermana, ¿verdad? El temor a Dios, porque sabemos que sus ojos están puestos en nosotros. Y a veces la murmuración, la crítica, o ya con el gesto, ¿sí? A veces no lo hablamos ni lo pensamos, pero al hacerle así, ya es una crítica. En el pensamiento está la crítica ya, sin hablarlo, sin decirlo. El pecado ya está ahí. Y entonces si nosotros no, en este camino no escudriñamos, no nos autoexaminamos, no cambiamos esa parte, pues vamos a tener nuestro azote o nuestro resbalón o lo que el Señor nos quiera mandar en ese momento, bueno, que permita, ¿verdad?, que nos suceda. Y entonces aquí vemos cómo para desarrollar este ministerio sí es importante que el siervo y la sierva pues caminemos en ese orden, ¿verdad? En ese orden que las hermanas pues se esfuerzan tanto en llevarnos, márcame el tiempo porque me voy rápido así porque me da, 5 minutos tengo. Entonces fíjense, no, yo les voy a leer rápido aquí algo. Dice, también hay siervos con lepra como Gehazi, ¿verdad? O sea, el siervo del profeta Eliseo, que resulta ser un mentiroso redomado. El amor al dinero, la raíz de todo mal, estaba en el fondo del pecado de Gehazi. O sea, había amor al dinero, ¿verdad? Pero estaba ahí escondido. Pensó imponerse al profeta, pero pronto vio que el espíritu de profecía no podía ser engañado y que era vano mentir al Espíritu Santo. O sea, sí fue descubierto, ¿no? Entonces dice, necedad es atreverse a pecar con esperanza de guardar el secreto. Vamos a Deuteronomio 24:8. ¿Quién me lee Deuteronomio 24:8? Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 8 nada más.
Amén. Entonces aquí vemos cómo, y también nos muestra cómo se les, la lepra se le pegó a la hermana de Aarón, ¿verdad? A María, ¿verdad? ¿Sí? Y Aarón igual, ¿verdad? El sacerdote. ¿Por qué? Porque murmuraron igual. La murmuración, o sea, hay muchas formas de que la lepra se pegue, ¿no? En este caso que nos interrumpa el caminar que estamos, pero aquí lo que estamos viendo es que este pecado de este siervo Gacy, pues ya no tuvo perdón, se perdió este siervo. ¿Amén? O sea, aquí se perdió, dice, por la mentira, ¿verdad? Por la mentira, o sea, la mentira. Mande. Ya no desarrolló el ministerio, porque él iba para desarrollar lo que era un profeta, porque estaba viviendo con un profeta. Y iba a recibir, pues tal vez triple unción. ¿Por qué? Porque Eliseo ya había recibido doble unción por medio de Elías. Y entonces la triple unción, pues yo creo ya era para Eliseo, ¿verdad? Era algo ya más allá. Fíjense que el profeta Eliseo es el único profeta de todos que hizo más milagros que todos los profetas que hubo. Y entonces la doble unción, ¿verdad? Y Gacy sí iba a recibir esa bendición, pero ya no desarrolló ese ministerio, se perdió, ¿verdad? Entonces dice aquí que tendríamos que erradicar esa mentira de nuestras vidas, amén. Dice, cuando te apartas de cualquier sendero extraviado, no va contigo tu conciencia, el ojo de Dios no va contigo, dice aquí, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará. Particularmente la lengua mentirosa durará solo un instante. Y hay citas, ¿no? Les doy la del ojo, lo que todo, el ojo, el que todo lo ve, no, ese el Señor lo reprenda. Pero Dios tiene un ojo para sus hijos, ¿verdad? Y está en Ezequiel 5, versículo 11. Y Ezequiel 7, versículo 9, para que luego lo busquen con calma ustedes, y porque nos vamos ya rápido para que pase la hermana. Y Ezequiel 5, 11 y Ezequiel 7, 9. Ajá. Y en el de la lengua mentirosa, pues ya lo saben, también está en Proverbio 26, 28. Y entonces nosotros como cartas de Dios, pues somos leídas por Él, ¿verdad? O sea, estamos abiertos a Él. No hay nada que se le esconda, hermanos, hermanas, siervos, siervas, no hay nada que se esconda delante de la presencia de Él. Y a veces no nos sucede nada porque Dios es misericordioso y nos está dando un tiempo para que nos arrepintamos, para que corrijamos. Amén. Y entonces aquí estamos viendo que sí es importante que tomemos en cuenta esta parte. Si quieren apuntar lo que no se escapa de Dios, ahí está en Tito, en el libro de Tito, en el capítulo 1 del 7 al 8, igual, ¿verdad? Lo que está abierto a Dios. Entonces dice aquí, no es el momento de aumentar nuestra riqueza. Eso le dijo el siervo Eliseo a Gacy. No es el momento de aumentar nuestra riqueza cuando solo podemos hacerlo de manera de deshonrar a Dios y a la fe o perjudicar al prójimo. Fíjate, está bien tremendo esto, porque a veces en este camino, hermanos, no tenemos que agarrar dinero de nadie, ni de ofrendas, ni de diezmos, ni de nadie, porque vamos en un camino de fe. Dios está viendo cómo vamos en este camino. Y entonces si nosotros no cuidamos esos pensamientos de codicia, al querer poseer lo que otros tienen o querer tener, eso es una falta grande delante de Dios, hermanos. Y tendríamos que guardarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque entonces los ojos de Dios que nos están viendo, Él sabe todo, ¿verdad? Cómo vamos desarrollándonos en este camino de fe. Porque dice aquí, para no perjudicar la fe, o sea, para no deshonrar a Dios y la fe, y para perjudicar al prójimo. Segunda de Reyes, ¿quién me lee Segunda de Reyes? Capítulo 5, ahí
bueno, lo voy a leer yo rápido, que es el de Naamán, ¿verdad? Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque no era tiempo, no era un tiempo para que este siervo codiciara cosas. Porque Dios siempre nos lleva en un proceso, en un propósito. Y quiere ver que nosotros, nuestra fe crezca delante de Él. La fe que Él ya nos puso a cada quien tiene que crecer, sin codiciar nada, sin desear nada de la otra persona. Siempre en esa fe, esperando todo de Él. Nosotros hemos visto su mano poderosa, que Él ha desatado su mano, la ha soltado en la iglesia, y Él todo lo va a estar dando. Nosotros no tendríamos que desear nada de nadie, hermanos. Y bueno, y para concluir aquí dice, ya rápido aquí concluyo en esto que le rápido saqué. Es que son temas muy profundos, pero pues el tiempo, ¿verdad? Dice que nos cuidemos, ¿sí? Dice Gehazi fue castigado. Si quería el dinero de Naamán, tendría la enfermedad de este. ¿De qué le aprovecha a Gehazi ganar 2 talentos cuando con ello perdió salud, honra, paz, servicio y no se arrepintió? Perdió su alma para siempre. Cuidémonos de la hipocresía, la codicia y tememos la maldición de la lepra espiritual que queda en nuestra alma. El espíritu de profecía no puede ser engañado. Cuando Dios lo introduce en una iglesia, lo hace para edificación de la misma, como todos los demás dones. Hemos de guardarnos de todas las lepras, del pecado, el orgullo, la avaricia, la envidia, la discordia, etcétera, etcétera. Cuando están en el alma o se introducen en la iglesia, se pierde la esperanza de hacer un buen trabajo en el ministerio. Entonces, iglesias que pues han quedado a medias, no han desarrollado, porque recordemos que una es la que se va a casar. O sea, hay muchas iglesias, pero una es la que se va a casar. ¿Cuál es la que se va a casar? Amén, la que está aquí. Amén, sí. Y la iglesia se prepara sin mancha y sin arruga. Entonces esta iglesia pues va en ese camino, sin mancha y sin arruga, para que se casen. Las demás pues vamos de gorrones, vamos a ir a ver, ¿verdad? Como en las bodas, ¿no? Entras a una boda, no todos se casan, ¿verdad? Nada más hay una novia y un novio. El novio es Jesucristo y hay una iglesia que se va a casar. Y esa iglesia pues son ustedes, amén. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.